Buenas, hoy les vamos a hablar del año cero y vamos a introducir capítulos que van a ir apareciendo a lo largo del año, como fueron apareciendo los del año 9. Pero hay una diferencia. Nadie duda que estábamos el año pasado en el año 9 y eso no genera ningún tipo de debate. Cuando decimos que se cumplieron los 30 años de la caída del muro porque era en 1989, no pasa nada. Todo el mundo acepta la convención, acepta la construcción del tiempo, que son los calendarios, porque todo el tiempo no está regulado de esa manera en la naturaleza, sino en la manera como nosotros nos inventamos para poder contar el tiempo que transcurre mientras vivimos y hacemos las cosas que hacemos. Eso no es que la naturaleza tenga letreritos. Entonces, dentro de nuestro conteo del tiempo, hay cosas en las que estamos de acuerdo y no hay problema, pero hay otras en las que tenemos debate. El año cero es el caso, porque entonces nosotros estamos empezando una década, un decenio, estamos empezando el tercer decenio del siglo XXI, pero hay quienes dicen que no lo estamos empezando ahorita, que lo empezaríamos dentro de un año, en el año 1. ¿Por qué se da ese debate? Porque nosotros contamos el tiempo con los calendarios romanos y los calendarios romanos no tenían el cero. Ellos tenían una representación para cada número. Al 1 le tenían un palito y al 2 le tenían 2 palitos y al 3 le tenían 3 palitos. O sea, una representación de cada número, pero ellos no eran capaces de representar grandes cantidades, no eran capaces de establecer convenciones que puedan manejar cifras enormes. Los que pueden hacer eso son los números arábigos. Y los números arábigos son originales de la India. Y es en la India y es en el mundo árabe donde existía y existe el cero, y es en el mundo maya donde existe el cero. Con el mundo romano no. Y como el calendario que terminó universalizándose en Occidente fue el calendario romano, con la reforma después del calendario gregoriano, que son dos versiones dentro de del mismo conteo romano con 13 días que les faltaban, el asunto es que eso no nos quedó claro. Entonces no nos quedó claro porque ahí hay un conteo diferente, como les digo, esto es una construcción. Entonces nosotros sí vamos a suponer que estamos en el año cero y vamos a suponer que empieza la década, porque podemos suponer eso o podemos suponer que es dentro de un año. Entonces para nosotros acaba de terminar un decenio. Del siglo XXI han ocurrido 2 decenios y ahorita empieza uno tercero. Pero imagínense que esta confusión fue la que nos llevó en el año 2000 a que se armara semejante lío con el llamado Y2K. Y ahí hubo una serie de consideraciones muy divertidas. Primero, en Occidente existe un pánico con la llegada de los nuevos milenios. Hay una superstición apocalíptica de que el nuevo milenio trae juicios finales y cosas de esas. Entonces, en el año 1000 era la peste, que en el año 1000 era toda clase de augurios terribles. Hoy por hoy, entonces, se hablaba ya de que todos los computadores iban a estar desactivados porque no tenían eso. Entonces, resulta que en 1951, la compañía J. Lyons y Company introdujo en la Gran Bretaña las primeras computadoras comerciales para administrar sus cafeterías y panaderías. Entonces, con el objeto de ahorrar el espacio y acelerar el pensamiento, las fechas se habían abreviado en los datos de la computadora, omitiendo el siglo. Es decir, cuando usted pone el número, esa fecha que le están pidiendo en todos los formularios, usted pone el número del mes, el número del día, luego pone el número del mes y luego pone el número del año, ¿cierto? Con eso es que nosotros llenamos todos los formularios de la fecha del día de hoy. Eso es lo que se llena en los aviones cuando le piden a usted la fecha de entrada y de salida y todo eso. Pero nunca le están pidiendo el siglo. O sea, usted no pone el número, el día, el mes, el año y el siglo. Entonces los computadores no habían omitido el siglo. ¿Y cómo habían omitido el siglo? Entonces cuando llegaran a 1900, llegaran al diciembre de 1999, o sea, cuando fuera 12 del 99, no iban a hacer el cambio. Se usaba tal como se usan las tarjetas de crédito. En todas las tarjetas de crédito o débito, usted tiene ahí un número que es el de la fecha de vencimiento y de expiración y de vencimiento de la tarjeta. Ahí tampoco está el siglo.
Entonces la idea era que cuando llegábamos al 99 no teníamos la información de que ahí cambiaba el 9 por un 0. Entonces eso nos iba a llevar a la idea de que todos los computadores iban a apagarse. Y como ya para el año 2000 estábamos en una era altamente computarizada, ni siquiera imaginable con lo que hoy es, pero en esa época ya la vaina era bastante computarizada, entonces se iban a caer los aviones, las torres de control, o sea, todo lo que está diseñado por computadores iba a entrar en un colapso, como una especie de colapso de civilización, de esos que se sueña la humanidad con tanta persistencia que parece que lo deseara, pues entonces se hacen las películas de ciencia ficción y todo eso. Entonces nosotros empezamos el milenio, el siglo y el milenio, con estas supersticiones y con este miedo de que los computadores se paralizaran a medianoche del año 2000. Entonces, eso es parte, digamos, de las anécdotas de lo que significa para nosotros el año cero. Sí, el año cero que se discute. El año pasado nadie estaba diciendo, no, pero ¿cómo va a ser el 99? Pero hoy sí discuten, ¿empezamos ahorita o empezamos dentro de un año? Total, vamos a empezar una nueva década, vamos a empezar el año cero, y como en el año cero pasan muchas cosas, pues vamos a hablar de todas las muchas cosas que pasan en el año cero, porque también es un año cargado de significados, y esto siempre vamos a tener años que nos van contando esos años en la historia, porque es una manera de ir redondeando los relatos de los tiempos vividos a nivel histórico. Vamos a contarles en este capítulo de introducción algunas de las cosas de las que vamos a estar hablando del año cero, o sea, de los años que terminan en cero, que son años que también han tenido una cantidad de connotaciones importantísimas. Hoy vamos a mencionar algunas que desarrollaremos después, a medida que va ocurriendo el año, como hicimos con el año 9. Entonces, una y tal vez de las más importantes en cuanto a referentes éticos de la humanidad, que lo desarrollaremos en su momento, pero que es muy importante para entender que otro mundo es posible, para entender que otra forma de entender el mundo es posible, es la salida de Mandela. El 11 de febrero de 1990, después de 27 años en prisión, sale Nelson Mandela de la cárcel, y todo el mundo en África, todo el mundo en el continente africano, en sus 53 países, sabe lo que estaba haciendo el día y la hora en que salió Mandela de la cárcel. Cuando todos los tambores resonaron en el continente africano, terminaba el gran proceso de la descolonización africana, que ha sido muy grande, también lo hablaremos acá y porque se cumplen aniversarios también en esta época. ¿Qué es lo importante de la salida de Mandela de la cárcel? Nelson Mandela llevaba 27 años en prisión, y Nelson Mandela era un opositor al régimen del apartheid. Y durante 27 años en que estuvo en prisión le decían que si él claudicaba a la lucha contra el apartheid saldría inmediatamente libre de la cárcel. Y Nelson Mandela decía que él no podía claudicar a la lucha porque su libertad individual no tenía ningún significado si no era libre su pueblo. No se trataba de él como persona, sino del pueblo surafricano. Y una y otra vez, año tras año, le estuvieron ofreciendo la liberación a cambio de la claudicación en la lucha. Y durante 27 años, él dijo que no. Hasta que el apartheid es el que claudica para que Mandela salga de la cárcel. Ese es el trato ya. O sea, el hombre lideró una conciencia planetaria durante sus 27 años de cárcel, en donde aprendió a resignificar la venganza, en donde aprendió el Ubuntu, la dignidad, en donde aprendió que sí era capaz de generar empatía con los guardianes de una prisión que estaba destinada a degradar el espíritu humano en todas sus formas, la prisión de Robben Island, una isla que queda a unos 20 minutos en barco, pues en ferry desde Ciudad del Cabo. Es una isla destinada para destruir la integridad de sus prisioneros. No podían ir niños porque los niños significan futuro. Entonces, si ahí, donde había claramente establecida una diferenciación entre las minorías de origen hindú y las minorías negras simplemente para mantener la segregación,
donde los trabajos forzados eran inútiles para destruir a los prisioneros, donde todo estaba hecho para la degradación, él lograba que alguno de los guardianes lo viera como un ser humano y él viera al otro como un ser humano. Era posible la paz en Sudáfrica y se dio al ejercicio de ver al otro como un ser humano, y por eso es la realidad del Ubuntu. Ubuntu significa que la dignidad, esto es un concepto africano, la dignidad se verifica de manera interactiva. Mi dignidad se verifica en la manera como yo te trate a ti y tu dignidad en la manera como tú me trates. Cuando una persona agrede a otra, se rebaja ella misma en su propio sentido de la dignidad en la medida en que vulnera la dignidad de aquel que tiene enfrente. Eso es un concepto interactivo espiritual profundo de solidaridad y de empatía de especie que se llama el Ubuntu, y es una profundidad espiritual enorme. Mandela la practica, termina siendo muy amigo de uno de los guardianes que tenía el nombre de Cristo. Hay una película que se llama Dios a la Befana que cuenta esta historia, y Mandela empieza a crear en su imaginación un mundo nuevo y diferente para Sudáfrica, que para ese momento existe en la celda donde él está prisionero y que hará posible con la salida de la cárcel. Cuando Mandela salga de la cárcel, va a decir una cosa importantísima. A todas las agresiones que habían hecho durante el régimen del apartheid, que es uno de los regímenes más brutales que ha existido en la era contemporánea en sociedad alguna, porque era la institucionalización del racismo con la brutalidad, la barbarie y la degradación, como en el sur de los Estados Unidos, pero más extremo todavía, basado en el régimen nazi de la época de Hitler, aplicado a las comunidades negras por una minoría blanca en Sudáfrica, una cosa inimaginablemente horrible. Bueno, pues el tipo sale después de todas las agresiones de las que fue víctima él y su pueblo y su esposa Winnie y todos, y dice la frase que habría de cambiar la historia: los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Mandela sale de la cárcel y renuncia a la venganza, y al renunciar a la venganza nos pone otro patrón de conformación de las sociedades, que dice: con la venganza no hay una nueva Sudáfrica. Dice que la venganza es un bosque enorme por donde uno se puede meter por cualquier lado, pero de donde no se puede salir, porque usted siempre queda preso del odio que desata al vengar lo que ha recibido y generar razones de venganza para el otro. Bueno, esta es una de las historias que vamos a contarles durante el año cero, pero es de las más significativas porque es la que genera referentes éticos en la especie humana de una narrativa diferente. Sobre esto, y cuando hagamos el capítulo de Mandela lo veremos, hay una banda sonora impresionante porque hay cualquier cantidad de música durante el tiempo en que Mandela estuvo en la cárcel para recibir al señor Mandela cuando sale de la cárcel. Welcome home, Nelson Mandela. De esto hay, digamos, de las bandas sonoras más ricas y maravillosas, es toda la música como por resistencia durante el apartheid de una forma absolutamente increíble. Ese es, digamos, nuestro primer aniversario entrando muy en los febreros del año cero. Y también otro aniversario que vamos a mirar en su momento, que lo vamos a contar hoy, es que el 8 de mayo de 1970 se publica el álbum Let It Be de los Beatles. Como último deseo de ellos, era una despedida, era la manera como ellos se despedían, ya, Let It Be, que es un álbum impresionante. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la banda de los Beatles no es solamente una banda que decide lanzar el último disco, es lo más emblemático de la enorme banda sonora que va a tener la contracultura como movimiento, que va a tener el rock como el gran fenómeno del siglo XX. O sea, el siglo XX queda musicalmente articulado a una nueva sonoridad que va a ser el rock. Fenómeno nacido en todo el siglo XX. Y dentro de ese fenómeno está el rock como fenómeno, la contracultura como revolución, y dentro de la contracultura como revolución, la figura de los Beatles. Y los Beatles, aparte de haber sido un fenómeno mediático sin precedentes en la historia de la música moderna,
tenían una cosa que era impresionantísima, y era que ellos eran mutantes. Entonces ellos podían interpretar el sentimiento de la época. Cuando irrumpe el rock and roll, ellos harán rock and roll. Cuando en Estados Unidos se vuelve tan peligroso escuchar rock and roll, tan peligroso, que están apedreando ni siquiera a los músicos, sino a los DJs por poner música de rock and roll en las emisoras, por programarla. O sea, porque el rock and roll entró como una ruptura en una sociedad puritana que venía de los 50, de una época sumamente estricta a nivel de, digamos, una época muy cerrada mentalmente como eran los 50. El rock and roll irrumpe como una revolución cultural y musical. Entonces le van a dar durísimo, durísimo. Todo lo que entra en una nueva codificación de lo que la gente espera tiene siempre una resistencia muy grande. Cuando eso pasa en Estados Unidos, van a llegar los Beatles y los Rolling Stones en lo que se conocerá como la invasión británica. La llegada de los Beatles a los Estados Unidos marca un hito en la historia de la música, su presentación en el show de Al Sullivan. Entonces resulta que esta gente, cuando era el rock and roll, estaban en el rock and roll. Luego empiezan a mutar en la época en que empieza toda la conciencia expandida y la influencia de la India. Y George Harrison va a ser uno de los, digamos, de aquellos que establezca las conexiones entre la cultura británica y la India, entre Oriente y Occidente a través de la música. Ellos viajarán a la India y él con Ravi Shankar hará posible una conexión poderosísima ahí. Entonces, cuando la India empieza a entrar en el nivel de conciencia y de la mirada cósmica del pensamiento occidental, los Beatles están en todo eso, y es cuando se empiezan a investigar con cítaras y con saroids. Cuando la guerra del Vietnam llega a sus momentos más graves, John Lennon empieza el activismo y lo va a hacer después de los Beatles mucho tiempo. Entonces ellos a nivel de la década entran en el rock and roll, entran en la psicodelia cuando empiezan todas las diferentes matices de la conciencia expandida, de todas las diferentes formas de entender el arte, la visualización, la música, todo eso. Ellos eran psicodélicos. Cuando empieza el tema espiritual, ellos eran espirituales. Cuando empieza el tema político, ellos eran políticos. Cuando empiezan todas las diferentes fragmentaciones políticas del final de la década de los 60, ellos sacan una canción como Revolution, que dice que todos tenemos una idea de cambiar el mundo, pero pues que no hay que hacerlo con odio, sí, que no hay que hacerlo con sectarismo, que, o sea, cuando se hace tan radical y tan sectaria la última parte de la protesta, ellos sacan una canción contra todo sectarismo que se llama Revolution, sí. Entonces, ellos son unos generadores de conciencia, sonido, y son unos mutantes, y fuera de eso tienen unas canciones lindísimas. Pero lindísimas, lindísimas, o sea, aparte de toda la expresión artística de conciencia y de poder de entendimiento de una década, son increíblemente bonitos. Sí, se recomienda la película Yesterday, que salió hace poquito, un hermoso homenaje a los Beatles del mismo personaje que hace una película tan bárbara como Trainspotting. Hace esta dulzura de Yesterday para ver, digamos, cómo sería imaginable un mundo sin los Beatles, y afortunadamente no es imaginable un mundo sin los Beatles. Cuando sale el álbum de Let It Be, se acaba esta magia como la conocimos. Cada uno de ellos desarrollará su talento, porque eran genios todos. Sí, eran 3 genios y Ringo, que era el que mantenía la banda porque era un tipo que no tenía pretensión de inmortal. Sí, él era un bacán y un buena onda, pero se necesitaba alguien que fuera bacán porque 3 genios peleándose la inmortalidad no los aguanta una banda. Entonces, cuando sale Let It Be, ese es el legado, es el final de los Beatles y nunca volverían a tocar. Les recuerdo, y cuando estemos un poco hablando de esto también, que el primer concierto vía satélite, la primera transmisión satelital en el planeta entero, donde simultáneamente en todas partes del globo terráqueo se hizo una sola transmisión por primera vez en 1967 vía satélite, fue un concierto de los Beatles que se llamaba Nuestro Mundo. De ese tamaño es. En las ondas esas espaciales donde mandan testimonios de lo que somos los humanos, va la música de los Beatles. O sea, esta gente trascendió lo musical para convertirse en un fenómeno cultural de Occidente incomparable, dentro de un género que ha dado las cosas más maravillosas y más fantásticas que ha sido el rock. Sí, que realmente ha sido una fuente de creación
increíble y de expresión de no solamente de un mundo para la juventud, sino de una nueva mirada del mundo a través de todas las diversidades del rock, dentro de todo lo que pasaba en el rock de los 60s, que era uno de los momentos más importantes de todo el género de creación. Destacarse en esa época y en ese momento, como se destacaron los Beatles, era estar fuera de nivel, o sea, más allá de fuera de concurso, porque realmente es cuando están todos, o sea, está Eric Clapton, están los Rolling Stones, está Jimi Hendrix, todo el mundo está haciendo música en esa época, está Jethro Tull, está Led Zeppelin, bueno, o sea, la cosa está de dar alaridos, y ahí en ese escenario se destacan los Beatles. La cosa era de un nivel diferentísimo, y la figura de John Lennon, que después será asesinado, uno de los hombres más lúcidos de la conciencia histórica de la segunda mitad del siglo XX. Y así con ellos uno puede seguir hablando infinitamente, pero el álbum de Let It Be termina con los Beatles como grupo reunido. Ya nunca más los volveremos a ver. Eso fue Let It Be. Y ya después cada uno coge su camino, y después con el asesinato de John Lennon y la posterior muerte del muy amado George Harrison, pues ya eso no es posible. Queda una leyenda, la más grande de todas. Y esa leyenda realmente empieza con la publicación del álbum de Let It Be, porque ahí tenemos que despedirnos de los Beatles como un grupo que tocaba. Ya hacía mucho tiempo que no hacían conciertos en vivo, cuando decidieron que los conciertos en vivo generaban tal nivel de gritería que la gente no les paraba bolas y podían estar cantando cualquier cosa. Dijeron, no, eso ahí ya se perdió la música como elemento comunicador y entramos en una gritería de masas que ya no significa nada. Por eso los siguientes álbumes van a ser en estudio. Pero sin embargo hacen una ñapa que quedó totalmente inmortalizada, que es ese toque en la terraza de Let It Be. Ese toque maravilloso cuando se suben a la terraza y tocan en los estudios de Abbey Road en Londres, y se llena eso de gente y se vuelve como una especie de happening, un evento improvisado, inolvidable y maravilloso, que hasta los Simpson le han hecho episodios de tributo. Bueno, esta es la banda de las más importantes que ha existido, y en 1970 lanzan el álbum Let It Be, que es para escucharlo completico, porque eso tiene The Long and Winding Road, Across the Universe, una cantidad de canciones que siempre que uno los escucha los puede descubrir. ¿Qué es lo que pasa con los genios? Que existen de nuevo cuando uno los escucha. Durante los siguientes años de nuestro año 9, año 0, año 1, pues se cumplen aniversarios de la Segunda Guerra Mundial, porque ese es el tiempo en que sucedió. Entonces, el año pasado hicimos el año 9 con el 1 de septiembre de 1939, cuando la declaración de Inglaterra contra Alemania de la guerra hacia Alemania a las 11 de la mañana no ha corrido las tropas de Polonia, que es por donde va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Para el año 0, esto se ha puesto mucho más grave, porque ahí empieza un episodio que se conoce como la Guerra Relámpago, la Blitzkrieg. Y la Guerra Relámpago es una ofensiva aplastante. Del ejército nazi sobre Europa, que termina invadiendo en los siguientes años que vienen toda Europa. Ya cuando se pellizcan, ya están en Dunkerque, ya los tienen acorralados en una bolsa por donde tienen que pasarlos a Londres, a la Gran Bretaña, o si no, no hay ni ejército que rescatar. 350.000 hombres quedan atrapados en una bolsa en Dunkerque, en Francia, y hay que pasarlos al otro lado, o si no, no hay cómo hacer una contraofensiva. Todo lo que va a ser la invasión de cada uno de estos países, ¿sí? La invasión de Dinamarca, todos estos países van a caer, pero va a caer Francia. Francia va a caer en esta época, y eso va a ser absolutamente dramático, porque además Francia se rinde. Y se rinde para evitar la destrucción total y absoluta del país. Es lo que es la decisión que toma Pétain, que había sido el héroe de la Primera Guerra Mundial y ahora queda el villano de la Segunda, porque es el que entrega a Francia, pero él también sabía que si no la entrega la destruyen hasta los cimientos, porque la bronca era entre entre Alemania y Francia. Igual la entrega, y después es que De Gaulle va a llamar a la resistencia, y Francia se va a convertir en un satélite en condiciones bastante indignas de lo que va a ser el Tercer Reich. Entonces, la caída de Francia va a ser un golpe aterrador
Todo el episodio de toda esta guerra relámpago va a hundir a Europa en las sombras del nazismo y va a dejar como único lugar de lucha a Inglaterra, porque todos los demás habrán caído. Eso es lo que significa el año cero en los aniversarios. Es toda la guerra relámpago, y esta guerra relámpago va a ser tan contundente, y las divisiones blindadas de tanques Panzer están listas sobre todas las carreteras que han estado construidas, que cuando la gente se da cuenta, los tiene en el pescuezo, ¿me entiendes? O sea, pasa con una rapidez que cuando se enteran, está todo el mundo hundido. Y ahí, entonces, la otra parte de la guerra es cómo salen de ahí. O sea, qué es lo que van a hacer y cómo se quitan semejante aplanadora encima. Pero la aplanadora corre por todas las carreteras de Europa en el año cero, en 1940, durante la Blitzkrieg. Eso lo veremos en su momento. Otra de las guerras que va a ser muy importante, porque es el punto, digamos, de instalación geopolítica, digámoslo así, de la Guerra Fría, va a ser la Guerra de Corea. On Sunday, June 25th, Communist forces attacked the Republic of Korea. This attack has made it clear beyond all... Y la Guerra de Corea es una guerra que no es de los coreanos. Como la guerra de los vietnamitas, de Vietnam no va a ser exactamente de los vietnamitas, sino va a ser una guerra de la geopolítica. Hay pueblos enfermos de geografía. Corea es un país regio, pero ¿cómo le parece que limita con China, con Japón y con Rusia? Entonces está uno mal de vecinos porque no tienen un imperio al lado, lo mismo que Polonia. Entonces los japoneses habían invadido a los coreanos desde el siglo XIX brutalmente, y además los habían esclavizado, muchos de los cuales murieron en Hiroshima en trabajo esclavo. Y resulta que después de la derrota de Japón, después de la bomba atómica y después del horror con que termina la guerra, hay una idea de evacuar a las tropas japonesas del Asia, teniendo en cuenta que las tropas japonesas no fueron derrotadas militarmente nunca, sino que se rindieron por la bomba atómica. Existía entonces el miedo de que estas tropas no acataran la orden de rendición. Eso no era posible, porque el Tenno era un dios, y ellos nunca se hubieran rebelado, pero las potencias no estaban para sutilezas cósmicas. Entonces creyeron que eso podría suceder, y eso les dio la idea de que se podían meter a Corea, dividirla por el paralelo 38 y evacuar por el norte los soviéticos y por el sur los Estados Unidos, lo que generó el comienzo de estas guerras terribles de la Guerra Fría. Esta comienza en 1950. Y a partir de esta guerra vendrán las guerras de la posguerra, van a dejar heridas espantosas. O sea, la guerra de Corea todavía no se ha solucionado, porque ahí todavía existe Corea del Norte, todavía existe un muro completamente minado, y esa sigue siendo una fuente de tensión. Entonces vamos a contar, y además de ahí va a salir otra pata que le crece al cojo, que se llama el macartismo, que es la cacería de brujas en Estados Unidos, cuando esta guerra termine en tablas y no en una victoria, después de que los Estados Unidos había ganado en la Segunda Guerra Mundial con los aliados y esperaba lo mismo de Corea, y en Corea no pasó eso. En Corea pasaron otras cosas. Entonces vamos a contar también en su momento el tema de Corea, y vamos a contar también cómo y de qué manera eso va a influenciar toda la geopolítica del siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI, porque el problema todavía está ahí. O sea, esto deja de ser importante cuando solucionemos el problema, pero no lo hemos solucionado, entonces eso también lo vamos a hablar en el año cero. Pero no solamente pasaron guerras en el año cero, también pasaron cosas muy impresionantes. En 1930 se juega la primera Copa Mundo. ¿Adivinen dónde? En nuestro paisito, en el Uruguay. Ahí es donde se estrenan los mundiales. No es en las grandes canchas europeas. Es en nuestra bonita América Latina y en nuestro hermoso paisito del Uruguay. Resulta que los uruguayos estaban celebrando el centenario de su constitución. ¿Por qué es tan importante la constitución del Uruguay? Es que a la gente le tocó muy duro. A ellos les tocó una guerra de independencia contra los españoles, como a todos nosotros.
una guerra de independencia contra los brasileros, que no eran brasileros propiamente, sino eran el imperio portugués en acción. Ellos quedan en el filo de los límites de lo que en ese momento todavía era el imperio portugués. Pero además de eso, en el plan de independencia de América Latina, una de las posibilidades era que ellos quedaran mandados desde la provincia, desde Buenos Aires. Entonces ellos decían, no, pero es que si nos mandan desde Buenos Aires, pues no tiene sentido la independencia. Por eso Artigas va a pelear por la banda oriental del Uruguay, por eso ellos se llaman la República Oriental del Uruguay. ¿Y cómo les costó tanto hacer una independencia y tanto crear un país? Cuando la lograron hacer el 18 de julio de 1830, quedaron regios y felices porque Ave María si la lucharon y surgió nuestro paisito hermoso, la República Oriental del Uruguay, que es la que ha dado los futbolistas más tesos también, y resulta que esta gente va a tener un auge económico enorme por el mismo fenómeno migratorio que ha desarrollado tanto la Argentina. Es el momento de las grandes migraciones y ellos también están metidos en toda esa oleada. Y ellos en ese momento están en una bonanza. Fíjese que mientras Estados Unidos y Europa están pasando toda esa época tan sombría del 29 y de la crisis del 29 y del año 30 que estábamos hablando, aquí ellos están muy bien. Y están muy bien, han hecho un estadio sensacional y divino y maravilloso para poder conmemorar su constitución, el Estadio Centenario. Y allá, en ese Estadio Centenario, en ese país que está despegando y en un momento muy importante para tratar de alentar hacia la paz mundial. Y en este país tan especial se celebra una de las cosas que será de lo más importante de la cultura contemporánea. El primer mundial de fútbol. De ahí en adelante los mundiales van a determinar nuestra historia del deporte hasta límites que van muchísimo más allá de lo deportivo para entender una de las formas más complejas y más simbólicas y más poderosas de cultura del siglo XX y del siglo XXI, que son los mundiales de fútbol. O sea, los mundiales de fútbol hoy día son ya una cosa de otro nivel. Pero de las primeras grandes alegrías que tendríamos en todos los momentos, menos durante la Segunda Guerra Mundial, sí que es el único momento en que se van a interrumpir los mundiales y las olimpiadas. El resto, eso hemos venido teniendo mundiales cada 4 años, afortunadamente. Esta enorme alegría que conmueve los pueblos y que une los países y los continentes empieza en el Uruguay en 1930. Pero también en un año cero, en 1960, va a ocurrir la independencia del Congo. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal. Que tiene que ver con todo el proceso de descolonización africana. Un proceso de un tamaño que los fabricantes de Atlas tienen que parar hasta que termine porque no se pueden hacer mapas porque cambian todos los días. Los africanos van a entrar en la Primera Guerra Mundial, van a ser metidos a la Primera Guerra Mundial y dicen que se les van a respetar autonomías y que se van a hacer una cantidad de progresos para el África y resulta que terminan la guerra y no les pasa nada. Y luego vuelven y les hacen, entonces en ese momento ellos dicen que los europeos estén en guerra los unos con los otros. ¿A nosotros de qué nos suple? Es que a nosotros no nos sirve ninguna victoria europea, porque da lo mismo que nos claven los belgas o los alemanes o los ingleses o los franceses, si el colonialismo es la misma vaina de un lado que del otro. Entonces en la Segunda Guerra Mundial ellos ya empiezan a mirar es cómo pelean los europeos, para saber cómo los van a sacar de encima inmediatamente después de que termine la guerra, porque ya saben que con los europeos no hay un futuro para África que no sea la dependencia en todo sentido. Entonces ellos empiezan a establecer una decisión histórica que la van a hacer posible en la posguerra y es un mandato, dice, el amo blanco se va. Pero no se va de Kenia, ni de Tanzania, ni de Uganda, se va del África y lo vi que se fuera.
Y eso se llama la descolonización africana y es un proceso continental. La descolonización africana es como la independencia de América Latina, pero en lugar de ser en el siglo XIX es en el siglo XX. Es exactamente la misma vaina. Y en lugar de ser de un solo imperio, es de varios. Sí, porque allá se metió todo el mundo en el reparto de África a dividirse ese continente. Dentro de la descolonización africana, que empieza con Kwame Nkrumah en 1957 en Ghana, uno de los puntos más álgidos y de los conflictos más complicados y de los personajes más bravos va a ser el tema de la descolonización del Congo. Y ahí va a surgir la figura de Patricio Lumumba como uno de los emblemas de la gente más icónica de la descolonización africana. La descolonización africana es un proceso gigantesco. Se va dando también simultáneamente con la descolonización en Indochina. Pero eso es un proceso sobre el que hay que mirar con sumo detalle para poder entender el mundo contemporáneo y para poder entendernos. En 1960 está la independencia del Congo y con ella empieza, digamos, todo lo que va a ser la descolonización en África. Eso también lo vamos a ver. Y eso lo vamos a ver en detalle porque muy poco nos hablan de eso, porque es de las cosas más desconocidas y debería ser tan historia patria como nuestras independencias. Otro de los aniversarios tremendos, porque es el origen, ese sí es que el origen de todos los males, ¿no? Es la guerra Irán-Irak. Aquí hay una cadenita más aburridora porque es que no hemos logrado resolverla. Con la revolución fundamental, con el triunfo de la revolución fundamentalista islámica en Irán, empieza toda una campaña para desestabilizarla. Y una campaña para desestabilizar esa revolución y desaparecerla va a ser declararle una guerra desde Irak. Y van a utilizar la figura de Saddam Hussein. Y digo utilizar porque todas las potencias se van a resguardar detrás de Irak, pero Saddam Hussein entusiasta y de lo más encantado hace la guerra. No es que él haya sido un hombre a su pesar, no, él hace la guerra contra Irak, sí, pero todos los demás empiezan a cubrirse detrás de esa guerra y apoyarlo en lo que es una especie de Irán contra el resto del mundo. Entonces, el objetivo de esa guerra es desbaratar la revolución islámica y la van a hacer por un territorio de Shat el Arab, es una salida al Golfo, la orilla oriental del río Shat. Y esa guerra va a ser horrible, va a ser una guerra química, va a ser una guerra sin ningún tipo de consideración y va a lograr lo que no parecía posible, arruinar a un par de pueblos que son los principales productores de petróleo en el mundo. Los iraníes estaban produciendo en ese momento más de 6 millones de barriles de petróleo diarios y los iraquíes otro tanto. Y en esa guerra se dan durísimo y en esa guerra Hussein está del lado de las potencias occidentales. Pero la cadenita es que después de que termine esa guerra, Hussein dice que le den plata para la reconstrucción, no se la dan, que le condonen la deuda, no se la condonan, que le den facilidades para salir porque quedan en los huesos, en las ruinas. Y desesperado por no encontrar cómo salir de allá, decide invadir Kuwait y al invadir Kuwait se le arma la primera guerra del Golfo. Entonces la cadenita es así, primero la revolución islámica, luego la guerra Irán-Irak, luego la guerra de las dos guerras del Golfo, después de las guerras del Golfo y así se nos va armando una cadenita de guerras que hace que todavía no se haya podido salir de ahí. Todo este panorama en Irak y después todo el tema con las Torres Gemelas que ya es harina de otro costal pero va para el mismo lado. Todo este conflicto tan grande tiene uno de sus puntos de origen fundamentales en la guerra Irán-Irak. Hay que entenderla para entender por qué todavía eso está prendido. Y eso sucede en 1980, una década que va a ser importantísima porque va a ser crucial en la geopolítica. Otro de los grandes aniversarios para América Latina son los 110 años de la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana va a ser la primera revolución del siglo XX
y la primera gran revolución de América Latina y la constructora de uno de los imaginarios más poderosos y más importantes de la historia del continente. Y esto va a ser 10 años de revolución desde el momento en que empieza, para terminar con un régimen largo que se ha conocido como el Porfiriato y empezar una nueva era en México. Eso es fundacional para los mexicanos y es de una influencia impresionante para toda América Latina. Entonces, ¿cómo es que ellos empiezan? ¿Cómo es que duran todo ese tiempo en el monte? ¿Cómo es que empiezan a plantear las reformas agrarias? ¿Cómo es que surgen las figuras de Zapata y las figuras de Pancho Villa? Y todo este complejísimo proceso, porque si hay algo complejo es la Revolución Mexicana. Eso tiene de todo como en botica. Y toda la manera como ese pueblo se sacude en las estructuras más fundamentales para hacer la Revolución Mexicana es uno de los importantísimos aniversarios del año cero. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Y por último, ya digamos, esto no quiere decir que eso sea todo lo que hagamos, sino que son algunas de las cosas que vamos a hacer. El 17 de diciembre de 1830 fallece en Santa Marta, decepcionado, enfermo, cansado, triste, de una manera que no soñó él probablemente, que lo fuera a conocer la muerte así, Simón Bolívar. Y resulta que él, con la muerte de él, muere el sueño de soberanía de la Gran Colombia, que fue un imaginario muy poderoso en la independencia porque daba la posibilidad de un gran nuevo Estado que podría darnos un punto de partida muy diferente en el escenario de la formación y la creación de nuevos estados en un continente que se estaba independizando y estaban haciendo en ese momento. Entonces la muerte de Bolívar nos trae todas estas evocaciones de todos los posibles futuros y pasados de América Latina, y lo vamos a ver un poco a través de los ojos del general en su laberinto, lo vamos a ver un poco a través de la mirada de García Márquez, y lo vamos a ver allá, solito, muerto de frío, en el calor de Santa Marta, con esas fiebres y toda esa vaina de la tuberculosis y de toda la cantidad de tiempo a caballo por las cordilleras en San Pedro Alejandrino, y lo que significó esa muerte en ese momento. Hay muchas cosas del año cero, como la invención de la píldora anticonceptiva, la primera posibilidad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, y como la reunificación de Alemania que hace posible la Unión Europea, porque no puede haber Unión Europea con una Alemania dividida. La reunificación alemana le da una nueva era a Europa como continente y al proyecto de la Unión. Eso es el fin, digamos, para ellos, ahí es donde realmente termina la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos en serio pueden volverse a reunificar, ¿sí? Y los movimientos de juntas que eran de 1810, porque los movimientos de juntas son los que definen nuestro primer pronunciamiento político ciudadano, como ciudadanos y no como súbditos del Imperio Español, la creación política de nosotros, que haría posible en el futuro las constituciones, las independencias, todo lo que vendría después habría que lanzarse desde una plataforma política que hiciera posible que todo esto ocurriera. Y eso fue el movimiento de juntas. El movimiento de juntas es mucho menos floripondio que el de las independencias, porque el de las independencias pues son un montón de batallas y son un montón de gestas y tiene mucho caballo. Pero esta, a nivel político, es el punto de partida para una posible América Latina. Y no se va a poder hacer como nos hicieron las independencias si no lo hacemos todos juntos. Aunque cada uno tenga en ese momento una visión diferente de lo que eran las juntas, una visión distinta de lo que era la relación con España, porque España se hunde con la invasión napoleónica, y ese hundimiento, ese colapso de España, ese colapso de la cabeza de la corona, que era el vínculo con el imperio, supone una fractura profunda
que se va a traducir en el movimiento de juntas, y ese movimiento de juntas es lo que va a ser nuestra primera proclama como un continente a nacer. Por eso siempre es importante pasearnos por el movimiento de juntas que sucede mayoritariamente en 1810. Entonces, estos son algunos de los eventos que iremos viendo durante el año cero, que como bien viene cargado de cantidades de aniversarios y de evocaciones que explican bastante la era contemporánea y que nos dan el origen de dónde viene lo que hoy vivimos y lo que hoy hacemos. Entonces, es para contarles que estamos inaugurando el año cero, para invitarlos, para que reflexionemos y viajemos por todos estos horizontes a través del año junto con muchas otras cosas que van a venir en nuestras temporadas de podcast donde va a pasar de todo como en botica. Nosotros vamos a estar con las mujeres, con los escandinavos, con los colores, bueno, eso ni les cuento la cantidad de cosas que vamos a hacer, que lo que tenemos es cuento para rato este año. Pero una de las cosas que va a pasar es los aniversarios del año cero. Empezando desde los romanos y todo el problema que nos dejaron con el conteo del tiempo, hasta toda esta cantidad de aniversarios que explican el mundo contemporáneo desde el punto de partida en el que se dieron en momentos diferentes de los años ceros. Bienvenidos. Entonces, desde los espacios del año cero, de los romanos, de los arábicos, de los hindúes, de los mayas, del cero como construcción, del uno como confusión, del Y2K, de los pánicos milenaristas, de la salida de Mandela de la cárcel y la restauración de una dignidad de un mundo posible desde un referente distinto a la venganza y montado en la empatía de todos nosotros como especie. Desde ese último álbum de los Beatles que anunciaba el final de una época y que dejaría una estela increíble en la música y en la cultura y en el arte, desde los orígenes de las guerras más bravas que tenemos, desde la guerra Irán-Irak que da comienzo a la secuencia de las batallas del siglo XX y XXI que todavía no hemos resuelto, desde el origen de los mundiales, desde el origen de la guerra de Corea, de la descolonización africana que marcará las independencias de estos pueblos en el siglo XX, desde los orígenes del movimiento de Junta, en la Revolución Mexicana, desde todas las historias que nos trae este año cero, desde la guerra relámpago, la Blitzkrieg y todos los enormes aniversarios que este año cero nos trae en la historia y en la actualidad del mundo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.